Estamos de regreso, hermanos. Ponme la celular, por favor. Estamos de regreso, hermanos. Gracias a Dios, estamos de regreso. Y se nos complicó el internet, el sonido, todo se nos complicó. Pero gracias a Dios tuvimos que reiniciar todo y estamos de regreso. Esperemos en el Señor que no vuelva a fallar. Si no, de todos modos, mañana, más tempranito, voy a repetir el estudio si en dado caso nos falla, ¿ok? Entonces, hermanos, vamos a atender en lo que estábamos. Estábamos buscando un propósito de vida para el ser humano, ¿ok? Y eso lo basamos en el Salmo 150. Salmo 150. ¿No tenemos los letritos? Salmo 150. Nos da una instrucción de cómo adorar a Dios, ¿ok? En el versículo 1, versículo 2 y versículo 3, 4 y 5. Nos da tres aspectos importantes, los cuales llevaremos al Apocalipsis, ¿ok? Para poder entender de una manera más cierta, más verdadera, el libro de Apocalipsis, ¿ok? Después vamos a dar un pequeño resumen de la vez pasada, ¿ok? Entonces, estamos viendo Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al 6, ¿ok? Para dar un pequeño resumen. El tema de hoy es la verdadera adoración. Es lo que vamos a encontrar. Para eso, buscamos un propósito de nuestra vida. O buscamos el propósito de nuestra vida que Dios nos ha dado. Nosotros existimos y fuimos creados para adorar a Dios. No es para ser prósperos, ¿ok? Habíamos dicho que no era para ser ricos, ni ser felices, ni lograr y ser famosos y lograr todos nuestros objetivos de vida. No. Dios nos crea y existimos y fuimos creados para alabar a Dios. Ahora, de ahí nos vamos a ir a Salmo 150. Ahí nos da una instrucción, nos da tres aspectos importantísimos, ¿ok? Primer versículo. Alabad a Dios en tu santuario. Alabarle en la magnificencia de su firmamento. Alabar a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento. Nos da el lugar, nos da nos ubica en qué lugar debemos adorar. Dice aquí, alabar a Dios ¿en dónde? En su santuario, adentro. Alabarle en la magnificencia de su firmamento, afuera. Esto quiere decir que debemos alabarle en todo lugar, ¿ok? Adentro, afuera, en la iglesia, en tu casa, en un supermercado, en el banco, en tu trabajo. Eso nos da lugar, ¿ok? Hablando del propósito de nuestra vida. ¿Hay un lugar? Sí hay un lugar. El santuario, que es la iglesia. En este caso, podríamos ser más profundos en el cual hablamos de nuestro corazón, refiriéndonos al texto que dice que somos templos del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, dentro y en la magnificencia de su firmamento, todo lo que está abajo del cielo, todo lo que está abajo del firmamento es lugar apto para adorar a nuestro Dios, ¿ok? Entonces, ese es uno. Es de las primeras instrucciones. Que alabemos al Señor dentro y fuera del templo y fuera y más allá afuera, hablando en cualquier lugar abajo del firmamento, ¿ok? Versículo 2. Alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, ¿ok? Alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Esta es la segunda instrucción.
Hay que alabarle por lo que hace y por lo que es, ¿ok? Segunda instrucción, alabarle por sus proezas, por lo que hace. La muchedumbre de su grandeza, por lo que es. ¿Ok, hermanos? Esa es la segunda instrucción. Tercera instrucción, dice versículo 3, 4, 5, y dice, alabarle a son de bocinas, alabarle con saltero y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, y alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. ¿Ok? Entonces, aquí nos está dando el cómo. Tres instrucciones importantes, ¿ok? Nos da el lugar, nos da que le alabemos por lo que hace y por quién es o por lo que es. Y la tercera instrucción es de qué manera. A través de los instrumentos, a través de tu voz, todo lo que respira, alabe a Jehová. Entonces, ese es el cómo, o de qué manera, o con qué instrumentos vamos a alabar. Y nos da una lista: pandero, danza, cuerdas, flautas. Entonces, aquí hay tres instrucciones que no quiero, por favor, que se les olvide, para poder saltar ahorita al libro de Apocalipsis capítulo 1. ¿Sale pues? El día de hoy vamos a ver, o a tratar de ver, el texto a leer es Apocalipsis capítulo 1, 1 al 8, ¿ok? Vamos a orar al Señor, hermanos. Esta es más una introducción. No se olviden, por favor, del Salmo 150, de las tres instrucciones y el propósito de vida que tenemos como criaturas de Dios, ¿ok? Padre Celestial, ayúdanos, te rogamos que nos des la capacidad de entender tu palabra y que al siervo le des también la dirección del Espíritu Santo para poder hablar de este libro de revelaciones y de una manera verdadera dar una interpretación correcta, Padre. A ti sea la gloria y el honor, y que tu Espíritu Santo acampe de nosotros, ¿ok? Entonces, vamos nuevamente a leer el capítulo 1, 1 al 8. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y por último, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Interesante, ¿ok? Hoy vamos a tratar, la vez pasada vimos 3 versículos. Entonces, hermanos, estamos más o menos programando, o yo estoy programando más o menos 38 a 44 sesiones, dependiendo de del 22, o sea, de algunos de los capítulos que vamos a ver de Apocalipsis, ¿ok? Más o menos de 38 a 44 sesiones, ¿ok, hermanos? ¿Y por qué es importante saber
la palabra de Dios y más que todo saber, entender y tener la plenitud del conocimiento del libro de Apocalipsis, que es Revelaciones. ¿Ok? ¿Por qué, hermanos? Porque lo dice la Biblia. Debemos conocer y creer en esta profecía que le fue dada. Ahora vamos a regresar al estudio pasado. Revelaciones es quitar la tapa y nos da el testimonio de Cristo en un futuro, ¿ok? Todo el libro de Apocalipsis, toda la Biblia se trata de Cristo Jesús, pero Apocalipsis se revela al Cristo, al Señor, al Rey de Reyes en toda su plenitud y viene a ocupar el lugar físicamente, porque él ya es Rey, pero viene a ocupar físicamente por segunda vez, viene a la tierra, como lo dice aquí, desde las nubes lo vamos a ver, y viene a ocupar y a destronar el reino de Satanás. ¿Entendemos? Entonces, Cristo es la razón, es por Él y para Él. Es un regalo que el Padre le ha dado a Dios. Es un regalo que el Padre, como dije, le ha dado a Cristo su Hijo, el cual merecidamente, siendo parte de la Trinidad, y que esa vamos a hablar en los versículos siguientes, es parte de la Trinidad, es dar el reconocimiento a quien se merece reconocimiento, ¿ok? Es un mensaje dado, acordemos de la semana pasada, de Dios, el Padre, al Hijo, del Hijo al ángel, del ángel al apóstol, del apóstol al siervo, a las iglesias, y nos enfatiza, pronto, ya está cerca la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy, y nada más quiero entrar a una ilustración. Hoy en día, esto de la pandemia y de la situación del virus, del COVID-19, a mucha gente le ha sobrevenido de momento. Incluso como en el Antiguo Testamento, en Sodoma, en el diluvio. De la misma manera va a venir el Señor Jesucristo, en la cual todos van a estar distraídos, no se esperaba, y así como llegó el encierro, llegó la muerte a muchas casas, llegó a tocar, incluso sabemos que la gente, que algunos que pues salieron adelante con la enfermedad, pues quedaron tocados de salud, algunos no, pero muchos sí. Entonces, esto que sobrevino fue de repente, ¿ok? Entonces, de la misma manera, Cristo viene por segunda vez y dijimos la semana pasada que viene pronto, ¿ok? Viene pronto. Ahora, vamos a Apocalipsis capítulo 1:4, ¿ok? Dice la palabra del Señor. Juan, el apóstol, al que se le fue dado a través del ángel esta profecía o esta revelación, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Ok? Quiero poner un mapa rápidamente para ubicar a qué iglesia se está hablando, a qué iglesia se está refiriendo el apóstol Juan. Ahí podemos ver las 7 iglesias del Apocalipsis. Son las 7 iglesias que más o menos 60 años antes, o no, un poquito menos, 40 años antes, el apóstol Pablo había ido en un segundo viaje, ¿ok? En un segundo viaje, el apóstol Pablo, esto lo habla Hechos capítulo 19, en un segundo viaje, el misionero de Pablo, el apóstol Pablo, llega y ve la necesidad en la cual esta zona que muestra el mapa, pues no se ha predicado el evangelio pues a la dimensión que él quisiera y como su personalidad de Pablo, que no daba paso sin guarache, era un predicador y era un evangelista errante, ¿no?
comprometido con lo que el Señor le había pedido hacer. Entonces, él decide hacer un tercer viaje a esta zona, ¿ok? 40 años antes. Entonces, 40 y tantos años antes, esta iglesia recibe el Evangelio, recibe de una manera tremenda el Evangelio. Estamos hablando del capítulo 19:10. Pablo se queda 3 años en Éfeso, hace una escuela, toda la zona conoce el Evangelio y Pablo se vuelve su primer pastor hablando de estas iglesias o de estas iglesias que se levantaron aquí en esta zona de Asia, ¿ok? Entonces, esta carta va dirigida a estas 7 iglesias, las cuales 40 años después, en el tiempo de Irineo, estas iglesias se apartan del Evangelio y descuidan lo aprendido por el apóstol Pablo. Y Pablo ya había muerto, ¿ok? Entonces, estas iglesias descuidan lo aprendido a través del apóstol Pablo. Entonces, Juan menciona aquí a las 7 iglesias que están en Asia. Estas son las 7 iglesias, ¿ok? De esas no vamos a hablar ahorita, vamos a hablar después del capítulo 2, pero el asunto está, estas son las iglesias y esa es la zona, ¿ok? Ahí lo mostramos en el mapa. Ahora, gracia y paz a vosotros. Esta gracia y paz a vosotros no nos está refiriendo a que son nuevos en el Evangelio, no es tampoco la gracia y la paz que obtenemos a creer en Jesucristo nuestro Señor, no. Esto está hablando de una bendición y de una gracia y paz a vosotros que enfatiza que debieran estar viviendo estas iglesias. La gracia, el regalo de Dios, la dádiva de Dios y la paz que ya habían perdido, ¿ok? Ya habían perdido hablando de la gracia y la paz continua, o sea, de la paz que se vive en todo momento, no de la del nuevo nacimiento. Lo enfatizo para que tengamos cuidado, ¿ok? Ahora, ¿por qué menciona gracia y paz? Hablando más adelantito, otorgando una conjugación del tiempo. Es interesante, hermanos. Aquí vamos a entrar en algo muy interesante, ¿ok? Ahora, la pregunta es, hablando de esta misma gracia y paz, para hacerlo un poquito personal, Dios te entrega a ti esta gracia y esta bendición. Ahora, la pregunta es, ¿por qué somos inconformes con la gracia y la paz de Dios que nos otorga en todo momento, hermanos? Quiero que esa es una pequeña enseñanza, una pequeña pregunta que vamos a estar haciendo para que analicemos lo que estamos aprendiendo. Si tú vives fuera de la paz y de la gracia de Dios, continua, constante, algo está pasando. Vuelvo a repetir, no estamos hablando de la gracia adquirida y la paz adquirida a través del nuevo nacimiento. Estamos hablando de la que se adquiere todos los días, ¿ok? De la que se adquiere continuamente. Ahora, la relación Juan, y vamos a ver bien interesante aquí, hermanos. Es muy interesante aquí lo que vamos a ver. No olvidemos que el Apocalipsis fue escrito en griego, ¿ok? Y aquí dice Juan, coma, gracia y paz a vosotros, lo que ya hablamos, del que es, el que era y que ha de venir, ¿ok? El que es, era y ha de venir. Y de ahí, hermanos, podemos encontrar en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 14, como en hebreo, donde está Dios, esto es idioma hebreo, pero si nos vamos al Éxodo, griego, lo de el que es, en Apocalipsis, el que era y el que ha de venir, y en hebreo vemos, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Es la misma respuesta, es la misma aseveración, nada más que Juan aquí la traslada a un idioma. ¿Por qué? Porque el hebreo
no tiene esos tiempos que nos pueden hacer entender, ¿ok? Como en griego o en español. Entonces, Juan está tratando pues de hacer una traducción del hebreo, del Éxodo, porque aquí se está hablando de quién. Aquí se está hablando de Dios, ¿ok? Aquí es muy interesante. Aquí se está hablando de Dios. Por eso dice el que es, el que era y el que ha de venir. Estamos hablando, hermanos, que Dios ya estuvo aquí en una ocasión en la tierra, ¿ok? Acordémonos del huerto del Edén, donde Dios caminaba con sus criaturas, los seres humanos. Eso se acabó porque Adán y Eva fueron desterrados del paraíso, ¿ok? Porque pecaron. Entonces esa comunión, ese caminar, se acabó, ¿ok? Entonces Dios va a regresar nuevamente a estar con el ser humano. Y eso todavía no es algo que ha pasado, ¿ok? Por eso dice el que es, el que era y que ha de venir. Aquí estamos hablando de Dios. Ahorita, a partir del versículo 4 y más o menos de la mitad del versículo 4 hasta el versículo 5 vamos a hablar de la Trinidad. Aquí se está mostrando la Trinidad en todo su esplendor, ¿ok? Es el que es, el que era y el que ha de venir, y es la misma, yo soy el que soy. Así dijo. Entonces, es la misma contestación que se le dio en el idioma hebreo, ¿ok? Pero aquí Juan busca conjugaciones, la cual que ha de venir, pues obviamente no ha sucedido, ¿ok? Ahora, hermanos, sí, está bien. Juan agrega que era, ¿ok? Que era en tiempo pasado. Entonces, yo soy el que soy. Entonces, Juan agrega que era tiempo pasado, lo cual en hebreo es difícil de explicar. Ok, Apocalipsis 16:5, hermanos, es interesante. Apocalipsis 16:5. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que era, el santo, porque has juzgado estas cosas. Ok, aquí en este texto de capítulo 16, es la visión que se le dio a Juan. Ok, entonces aquí ya vino, ya Juan en tiempo presente vio todo lo que iba a suceder. Entonces aquí Dios ya vino, ya está en su trono, ya está en todo su esplendor, ¿ok? Entonces por eso más quiero mostrarles, por ejemplo, la diferencia que menciona ahí, oí al ángel de las aguas que decía, justo eres, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado, ya juzgó, ¿ok? Entonces eso ya, vamos para hacer un poquito de connotación y una referencia, ¿no? Entonces, ahora, vamos a la segunda parte del mismo versículo. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Por ahí preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con el Espíritu Santo? ¿A poco el Espíritu Santo no era un espíritu solamente? Pues aquí estamos hablando de los 7 espíritus. Ok, hay una referencia en Apocalipsis 4:5, si podemos ver. Y del trono salían, fíjense lo que dice 4:5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Cómo ven, hermanos? Ok, vamos a hacer un análisis rápido de lo que se refiere aquí a los 7 espíritus, ¿ok? Con referente a este mismo texto que acabamos de ver. Primero, 7. ¿Por qué 7 espíritus? Estamos hablando que el 7 es un significado de perfección o de perfecto, de completo, ¿ok? Un espíritu completo. Ahora, cuando habla de las 7 lámparas, como estamos diciendo que son 7 espíritus, estamos
refiriendo, siempre vamos a necesitar, como ahorita el Salmos, para poder entender el propósito en nuestras vidas. Ahorita lo vamos a poner dentro de estos versículos, pero ahí está el propósito, ¿ok? ¿Cuál es el propósito de nosotros como seres humanos? Aquí está, es alabar al Señor. Déjeme ver tantito, aquí en los apuntes. Es alabar a Dios en su santuario, lugar y en todo el firmamento, ¿ok? Alabarle por sus proezas o sea, por lo que hace y por lo que es y la forma de alabanza que debemos de tener, ¿ok? Entonces vamos a regresar. Zacarías capítulo 4 habla de una visión, ¿ok? Eso nomás lo vamos a mencionar, para no, si no, no vamos a terminar, hermanos. Son nada más 3 versículos o 4 o 5 que vamos a ver hoy. Pero dice, si se acuerdan de la lámpara, aquí vamos, hay una lamparita que se usa en el pueblo judío y se ha usado durante mucho tiempo. El concepto de los 7 espíritus, ya después vamos a ver más profundamente, en la cual el que está en la mitad, hay un texto donde dice que es Cristo el que está en la mitad de las lámparas, pero el asunto es este, hermano, no vamos a abundar ahorita en eso. La simbología que tienen los judíos acerca de esto es de que de un contenedor de aceite, acuérdense que ahí no había velas, ¿ok? No había cera. Entonces se usaba aceite. Entonces llegaban los judíos y llenaban las 7 luces o las 7 mechas o las 7 lamparitas, ¿ok? Y provenían de la misma fuente de Dios, ¿ok? Entonces, este significado de los 7 espíritus está relacionado con un Espíritu Santo, un Espíritu perfecto, con el poder pleno. Sí, cada una de ambas tiene un significado que vamos a ver después, pero vamos nada más ahorita por eso. Cuando estamos hablando aquí de los 7 espíritus que están delante de su trono, estamos hablando del Espíritu Santo y el poder perfecto de Dios, ¿ok? Todo su espíritu en todo su esplendor. Es ciencia, poder, soberanía, todo, conocimiento, todo. Es lo que está mostrando aquí, y que esta lámpara en la religión judía procede de un mismo aceite, de un mismo, en este caso, de un mismo recipiente que sería Dios. Entonces, cuando habla de los 7 espíritus, se está refiriendo al Espíritu Santo. Nomás para hacer un poquito de significado en esto, candelabro, este es llamado candelabro, son 7 brazos de la menora, es uno de los símbolos más antiguos del judaísmo, repartiendo en los 7 días de la creación de Dios, también simbolizando la zarza en el monte cuando Dios se le presenta a Moisés, ¿ok? El Espíritu de Dios en la zarza, Dios mismo, el poder de Dios, es la misma simbolismo, ¿ok? Y bueno, de ahí nos pasamos, hermanos, a Jesucristo, la persona de Jesucristo. Por esto decía que el versículo 4 y el versículo 5 habla de la Trinidad, ¿ok? Pero hay que hablar un poquito más, irnos un poquito atrás, ¿ok? Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Hasta ahí quedamos. Después, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros. Él sabía que estas iglesias estaban pasando una situación de alejamiento al amor, a la consagración, al dejar las cosas de Jehová. Entonces, escribe esta carta a estas 7 iglesias y les dice que la gracia y la paz a vosotros procede de quién, ¿ok? Procede de Dios, procede del Espíritu Santo y procede de quién, versículo 5,
y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, ¿ok? El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Regresemos al Salmo, ¿ok? ¿En dónde? El por qué. ¿Por qué? Por su persona y por lo que hace. Entonces, el Salmo está relacionado con estos textos, ¿ok? Y Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Por qué hay que alabarle? Porque Él es, Él era, por sus proezas. ¿Y por qué ha de venir? Por su persona, por supuesto, sus proezas y su persona. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. El Espíritu Santo es Dios, está con Él, están ahí en el trono, ¿ok? Y Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Por qué el primogénito de los muertos? Él no resucitó como Lázaro. Él no resucitó al igual que Lázaro. Él es el único que ha descendido del cielo. Él es el único que tiene una preexistencia. Él es el único que puede hablarnos del cielo, ¿ok? Cuando hablamos del testigo fiel, ¿ok? Él es el Padre, perdón, Él puede hablarnos del cielo, del Padre, de la creación, del trono de Dios, de todo eso. ¿Por qué? Porque jurídicamente es el único testigo que ha venido del cielo para poder mostrarnos al Padre. Entonces por eso dice aquí Jesucristo el testigo fiel, es el único que nos puede hablar de la persona de Dios y del Espíritu Santo, porque Él es un testigo fiel y primogénito de los muertos. Ahora, estaba diciendo, Él no es como Lázaro, no fue como Lázaro. Lázaro resucitó en un cuerpo todavía humano, corruptible, mortal, para que no entiendan. Lázaro resucitó en un cuerpo mortal. En el caso de Jesús es el primero primogénito de los muertos. ¿Por qué? Porque es la primera resurrección al cuerpo inmortal, ¿ok? Al cuerpo inmortal, es el primero. Y antes que Él no ha habido absolutamente nadie, solamente en un futuro, ¿ok? Los cuales vamos a seguir continuamente muchos de nosotros muriendo y resucitando a cuerpos inmortales. Esa es una esperanza tremenda. Entonces, cuando vamos al Salmo 150, empezamos a ¿qué? A decir, ay, ¿por qué he de alabarle? ¿Por qué Él es? ¿Por qué Él era? ¿Por qué Él ha de venir? ¿Por qué razón o cómo tengo que alabarle con mi boca, con las arpas? ¿Por qué? Porque Jesucristo es un testigo fiel, porque es primogénito entre los muertos. Y también dice aquí, y el soberano de los reyes de la tierra. Él, o mejor dicho, a Él ya se le ha entregado el reino de este mundo. Solamente falta que venga y se posesione en su trono terrenal. Y va a pasar, porque Él es el soberano. Ahora dice aquí por sus atributos, como dice el Salmo 150. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Él nos amó, Él nos lavó de nuestros pecados con su sangre, ¿ok? Él nos amó, nos salvó de nuestros pecados con su sangre. ¿Ok? Entonces, esto refiriéndose al texto de Romanos 8.1. ¿Ok? ¿Qué dice? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne. Perdón, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está. Esa es la razón por qué Él es al que debemos adorar. Y es Dios, Espíritu e Hijo. Pero el que hizo la obra, el que hizo todo, acá es Dios por su persona, el que es, y después dice Alfa y Omega y muchas cosas. ¿Quién fue el que hizo toda esta obra?
¿Quién vino del cielo y murió y fue el primero de los muertos? ¿Quién es el soberano de los reyes y a quién se le entregó el trono? ¿O Dios a quién le entregó el trono? A Jesucristo, Hijo. ¿Y quién fue el que nos amó y murió por nosotros y nos lava? Como dice Romanos, ahorita lo acabamos de ver. Ahora, ¿qué dice Juan 13:10? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué dice Juan 1:7? Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos ¿qué? Que todos creyesen por él, ¿ok? ¿Quién dio testimonio? ¿Quién es el testigo fiel? Cristo Jesús, ahí está, por las cosas que ha hecho, no solamente por lo que es rey, soberano, primogénito, testigo fiel. Entonces, cuando leemos el Salmo y empezamos a leer esto, carambas, yo debo de alabarle por esto, porque Él es, porque es el soberano, porque Él era, porque Él ha de venir, porque su Espíritu Santo está y es Dios, porque es testigo fiel. Empezamos a entender un poquito mejor el Apocalipsis, ¿ok, hermanos? Cristo nos amó, nos está amando, nos amará eternamente. Nos lava, nos lavó y nos está lavando continuamente. ¿Qué dice? ¿Qué dijimos que dice Juan? Ahí está otra vez, por favor, si se puede. Ahí está. Juan 1:7. Este vino por testimonio para que dice testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Ahora, versículo 6, ¿ok? Entonces vamos, versículo 4, versículo 5, ampliando un poquito más el conocimiento. Apenas estamos introduciéndonos, hermanos. A partir de este capítulo 1 y 8 empezamos, es la introducción para que después empecemos, a empaparnos del libro de Apocalipsis. Ahora, versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Ok? Aquí está este concepto. No quiere decir que somos reyes como tal. ¿Ok? Acordémonos en el Éxodo 19 que el Señor habla de un reino de sacerdotes. Este reino de sacerdotes fue dado al pueblo de Israel. Fue llamado a ser un reino de sacerdotes evangelistas. No lo cumplieron, desgraciadamente, en el aspecto como el Padre a través de todo el pueblo de Israel, pero sí se fue cumpliendo a través de algunas personas importantes o personajes importantes, ¿verdad? Que fueron sacerdotes evangelistas de este reino, ¿ok? Ahora, no hay que olvidar que Corintios 4 dice, ya reina con nosotros y usted reina como sacerdote, ¿ok? Corintios 4 dice que Él reina con nosotros y usted ya está reinando con nosotros. Colosenses 1 dice reina, o sea, Dios nos ha llevado del reino de las tinieblas al reino de la luz, ¿ok? A eso se refiere este texto, más que nada, que Él nos hizo participantes como mensajeros. Un sacerdote es un enviado a dar el mensaje de Dios. Dice aquí, versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. ¿Y para qué? Para, es como dice, a Él ¿para qué? Para propagar el Evangelio y para que toda persona que lo escuche se convierta, hermano. Ese es el propósito. Otra estaba viendo una película que mandé hoy a ustedes, cuando habla de las parábolas, y Jesús habla muy fuerte en esa parte de las parábolas. Cuando habla con los fariseos y les dice, hipócritas, a ustedes se les fue dado. Hipócritas, ponen cargas sobre la gente. Hipócritas, que ustedes no quieren hacer, pero mandan que los demás los hagan. Hipócritas, que ponen cargas, leyes, y ustedes no las cumplen.
hipócritas. Y luego dice, sepulcros blanqueados, víboras, serpientes. Entonces, a ellos se les fue dado. Y ahora a nosotros, porque también nosotros fuimos una promesa hablando a Abraham, y esta promesa pues también fue hecha a David, en el cual iba a haber una simiente, iba a haber un heredero, el cual es Cristo Jesús, y el cual nos hizo sacerdotes, y el cual todo está constituido por Dios. Por eso dice aquí, a Él sea la gloria. Otra vez viene Salmo 150. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos hizo reyes y nos sacerdotes? ¿Por qué nos lavó? ¿Por qué nos limpió? ¿Y por qué es digno? Es digno porque de Él es el imperio por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, es interesante ir viendo cada una de estas cosas en la palabra de Dios y ver que nos hace falta tiempo, hermanos. Nos hace falta tiempo para ir leyendo uno por uno. Aquí vamos a ahondar un poquito, aunque lo vamos a ver nuevamente la próxima semana. Dice el versículo 7, he aquí, no dice, ok, he aquí, vamos a adelantarnos, ya sé que no está ahí, pero hay una parte donde dice, el versículo 7, he aquí que viene en las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Este texto es interesante, hermano, porque en las mismas parábolas menciona a los fariseos. Y cuando venga yo en el cielo, se van a lamentar. Se van a lamentar. Y bueno, vamos a proseguir próxima semana, hermanos, porque quiero que quede bien claro estos 3 versículos. Pero es bien interesante que cuando dice esto de he aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, hermanos. Porque acuérdense que, y no solamente en el pueblo de Israel, también en la Santa Inquisición y en mucha parte de la historia de la iglesia verdadera, en la cual se mezcla ciertas filosofías que no pertenecen a la palabra de Dios, y se hacen cruzadas y se matan gente y se asesina gente y se asesinan profetas y se asesinó a Jesucristo mismo. Y todo esto, los que lo hicieron lo van a ver. ¿Saben por qué lo van a ver? Porque van a resucitar. Algunos van a resucitar para muerte. Pero el que traspasó el cuerpo de Cristo, se va a lamentar. Porque va a ver Cristo viniendo en las nubes. Y se van a lamentar. Toda persona que hizo uso indebido de la palabra, sea políticamente, sea a través de una religión falsa. Hermanos, la única creencia verdadera, con principios, filosóficamente correcta, es la Biblia. Y no estoy hablando de filosofía ni entrando en filosofía, pero estamos hablando que la única forma o la única medida de regla, de fe, de conducta del verdadero pueblo de Dios es la Biblia. Fuera de la Biblia es puro invento del hombre. Los ídolos, las formas, los asesinatos, mucha gente, fueron muertos muchas gentes que realmente eran hijos de Dios y fueron asesinados como brujos. O también muchos asesinatos de los profetas y de los apóstoles, y después ahora se les alaba, ¿no? El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, pero se olvida. Y ya se olvidó, como dijo Jesucristo cuando estaba en la sinagoga y estaba hablando con los fariseos en las parábolas. Y ustedes los matarán, y algunos los crucificarán.
y algunos los descuartizarán. Pero todo esto para que se cumpla. Entonces, hermanos, es necesario entender en el versículo 7 que Cristo viene otra vez. Y como lo dice el versículo anterior, viene, de los principios 3 versículos, 1, 2 y 3, viene pronto. Viene, así como lo dice aquí, con las nubes. Viene de arriba, porque Él descendió de arriba. Y todo ojo le verá. Y aquí bien interesante, y los que traspasaron, y los que asesinaron al apóstoles, y los que traspasaron el cuerpo de Jesús, y esos que le escupieron, y esos que le bofetearon. Entonces vamos a pasarlo. Por eso quería hablar un poquito de ese texto, para que no solamente sea una enseñanza, un estudio nada más profundo, sino también práctico. Por eso leí el Salmo 150. ¿Qué nos hace ser adoradores en espíritu y verdad? Primero, saber esto, que hay un Dios que es, era y ha de venir. Segundo, que hay un Espíritu Santo y habla de 7 espíritus, habla de un espíritu perfecto. Después veremos más amplio el conocimiento de los 7 espíritus, pero se habla en la Biblia y que hay un Cristo. No se habla de nadie más. Eso es lo que, escuchando la palabra de Dios, por eso se lee Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Apocalipsis es el cierre de Génesis y de toda la palabra de Dios. Otra hablamos de lo técnico, pero hay que hablar de la enseñanza que adquirimos a través de estos 6 y 7 versículos iniciales. Salmo 150. Adorar en todo lugar, dentro del santuario y fuera del santuario. Todo lo que ocupe o todo lo que esté abajo del firmamento de Dios. Un parque, todo es lugar para adorar a Dios. Tu corazón, estás abajo del firmamento. Tu familia, tu esposa. Eso nos habla de lugar. ¿Por qué hay que alabarle? Por su persona y su carácter, por quién es y por sus proezas, por lo que hizo Jesús. Nadie se entregó en una cruz como Cristo. Nadie podía, ni un ídolo, ni un apóstol, ni un profeta. Ahora, en el pasado los matamos, o se mataron y se asesinaron. Ahora los alabamos y están llenas las iglesias, o pseudoiglesias, de muchos ídolos que se asesinaron en tiempos pasados. Eso lo viene repitiendo la historia, y lo viene repitiendo el ser humano, y lo dijo Jesucristo. Sus padres, como dicen las parábolas, sus padres mataron a mis profetas. Y ustedes van a matar a los que yo envío y me van a asesinar a mí. Es algo repetitivo. Por eso dice aquí, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, fíjense, van a estar vivos. Los que empuñaron esa lanza. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Tremendo. ¿Cuántas cosas uno puede escuchar en el internet? ¿Cuántas personas pueden estar en contra de este Dios o de sus hijos? Y estar atacando al Dios Santísimo, al Dios Trino. Pero qué interesante que dice, y todos los linajes, todos los que ya no existen van a ser, ¿qué? Levantados de la arena, levantados de las rocas, levantados de la tierra. Y del mar van a salir miles de seres resucitados, unos para perdición y otros para salvación. Todo linaje de la tierra que no escuchó la palabra de Dios va a lamentarse. Ahora, ¿por qué gloria, hermanos? Cuando decimos que aquí en el texto, un poquito atrás, a Él sea la gloria, el imperio.
y todo el... O sea, ¿por qué decimos esto? Porque cuando hablamos de gloria, en el contexto judío, estamos hablando de peso. Entonces, cuando algo era valioso, se medía con la moneda en plata. Entonces, cuando tú traías muchas monedas, tenía mucho peso. Entonces, tenía mucho valor, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando del soberano, cuando estamos hablando de Jesús, cuando estamos hablando, y vamos a ver del Alfa y el Omega, y cuando estábamos hablando de este rey que viene en las nubes, estamos hablando literalmente de un Dios que tiene peso. De un Dios que tiene un valor infinito. Por eso a Él se le merece la gloria y honra y honor. Porque en el peso y en el concepto de gloria del judío, Él tiene mucho valor y mucho peso. Es un Dios pesado. Y por esa razón, cuando todo linaje, todo pueblo, todo reino, todo país y toda persona que no le adoró, fíjese, hasta los que le atravesaron van a estar presentes, se van a lamentar. Esto está hablando de tiempo. El tiempo del arrepentimiento es ahora. El tiempo de entender a quién se le merece o merece gloria y honor y honra, porque es, porque era y porque ha de venir, y por todos sus atributos y por su perfección y por su soberanía y porque es Rey de reyes, Señor de señor, soberano, y porque tiene mucho peso. Es ahora. Es ahora. No es cuando tú quieras. Es ahora. Porque si no va a haber lamentaciones. No es amenaza. Es realidad. Porque después Juan lo ve en tiempo presente. Y cuando dice era, porque no hay tiempo para él. Él ya, dijimos la semana pasada que si 1000 años para Dios es un día, no hay tiempo que se sujete Dios. Él inventó el tiempo para sujetarnos a nosotros. Pero ciertamente, hermanos, Dios, el Padre, se merece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque tiene peso. Y su Hijo va a venir. Lo creas o no lo creas. Porque si hay unas personas que nos están viendo y piensan, este es un charlatán. Pues sí, a mí me puedes acusar de charlatán. Pero Dios es fiel. Dios no es cambiable, no es cambiable como yo. Yo me puedo enojar, puedo cambiar, puedo modificar mis conductas, porque yo soy ser humano y soy imperfecto. Pero Dios no. Cuando Él dice que viene, viene. Cuando Él dice que es pronto, es pronto. Entonces es interesante, hermanos. Y como dije, vamos a leer el 8, aunque no está puesto. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí está, su firma, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Para finalizar, acordémonos que esta carta fue dirigida de Dios al Hijo. Fue un regalo al Hijo.
y del Hijo al ángel, y del ángel a Juan. Todo se preparó, tiempo, 7 años en la isla de Patmos. Ahí estuvo Juan. Ya era un anciano. Pues estamos diciendo que pasaron 40 años del tiempo del tercer viaje de Pablo. Juan ya tiene unos 90 años. Y era un anciano. Entonces, Dios todo lo preparó. Revelaciones es descubrir, es que nosotros descubramos y que certifiquemos que lo que Él está diciendo va a pasar y que lo sepamos y que lo practiquemos con temblor, con un valor tremendo. Esta es la introducción. Esto es lo importante. Viene pronto. ¿Cómo viene? Ahí está el cómo, en las nubes. Todo ojo le va a ver. Especificación. ¿Por qué menciona solamente a los malvados? A los que le traspasaron y a los linajes que no le hicieron caso se van a lamentar, porque van a decir en su corazón, era verdad. Y lo firma Dios. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, el mismo del Éxodo. El mismo que les dijo que iba a mandar un Cristo. El mismo que les dijo que iba a mandar un medio, un cordero. El mismo que mandó profetas. El mismo que instituyó reyes, jueces. El Todopoderoso, el del Génesis. Ese mismo Dios que paseaba y caminaba con el hombre, va a regresar a ocupar nuevamente su lugar. Y dice, yo lo firmo, esto va a suceder. No les quepa duda. Y Juan es el encargado de pasar esto a las iglesias. Entonces, hermanos, ya vimos el lugar, el mapa, ya vimos poquito de simbolismos acerca de los 7 espíritus. Entonces, hermanos, ahí vamos poco a poco, ¿ok? Entonces, estemos orando, hermanos, para que Dios a todos nosotros nos dé entendimiento para ir avanzando. ¿Por qué vamos lentamente, hermano? Porque es mejor. Así vamos entendiendo. Cómo Salmos tiene relación con Apocalipsis. Cómo Zacarías tiene relación con Apocalipsis. Cómo Corintios, Romanos tiene relación. O sea, todo tiene. Es una unidad la palabra de Dios. Por eso, pastores que de alguna manera nos actamos de que la Biblia, y no solamente nos actamos, declaramos que la palabra es la única, el único instrumento de norma y conducta. Creemos que fuera de la Biblia, ya sea una porción agregada, otra Biblia, otro profeta, etcétera, etcétera, no hay más. Esto es la revelación absoluta, concluyente, final. Por eso dice, y habíamos dicho, que se acerca pronto el fin. ¿Por qué? Porque en el aspecto divino de Dios, ya todo lo que Él anunció ya se cumplió. Y mayoría parte, o la mayor parte de las profecías ya se cumplieron. Cristo vino, ya lo habíamos dicho, en una forma virginal, nacido del linaje de David. O sea, muchas profecías han sido cumplidas. En Nazareno, en Belén de Judea, los reyes, los ángeles le adoraron. Muchas profecías fueron cumplidas. Entonces,
Esta profecía de revelaciones está por cumplirse. Por eso no creemos que haya más profecías hablando, porque no hay más apóstoles, porque Dios no se baja personalmente a una persona para hablarle con él de acerca de otras profecías o de otra Biblia o de otras maneras de alcanzar a Dios. Ni pateando pelotas ni aventando globos, puras tonterías. Es la única forma. Por eso es necesario conocer el Apocalipsis, hermanos. ¿Para qué? Para discernir lo que es de Dios y no es de Dios, porque parece ser que ahora ya que está el YouTube y está el Facebook y uno empieza a entrar ahí, que están conectados, y luego la televisión, pareciera que muchos son hermanos en Cristo en muchas iglesias evangélicas, pero no es verdad. Y muchos pastores pseudo famosos o famosos no son pastores, son falsos profetas. ¿Por qué? No predican la Biblia como una unidad. Predican lo que ellos piensan que dice la Biblia, y así no se predica la palabra de Dios. ¿Ok? Por eso yo tengo mucho cuidado y mucho respeto para hablar del libro de Apocalipsis. ¿Ok? Entonces vamos a orar al Señor, hermanos. Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por todo. A ti sea la gloria. Gracias por permitirnos enlazarnos. Sabemos que siempre va a haber complicaciones. Perdona si nos enojamos, perdona si de algún momento nos desespera que no funcione nada, pero tú estás en control, Padre, y tú permites ser victorioso, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea el honor. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, no se les olvide, tenemos devocionales, estoy mandando películas, estoy mandando muchas cosas a ustedes. Véanlas, hermanos. Es un complemento, Esto de las parábolas es recordar para que en Apocalipsis cuando las mencione, ustedes ya estén empapados de lo que estoy hablando. Entonces por eso estoy mandando cosas, ¿ok? No nomás es que se me ocurrió y la mando para que sientan bonito, para que se sientan bien. No es así. Lo mando por un propósito, porque estamos haciendo devocionales, porque hacemos muchas cosas para poder dar a la iglesia el alimento necesario, no solamente para vivir en esos tiempos, sino para vivir en estos tiempos y en los futuros y en tiempos peores, ¿ok? Entonces, y para que seamos fieles y para que busquemos a Dios en todo momento y que la gracia y la paz realmente la vivamos, no que nos descuidemos como estas iglesias se descuidaron en Apocalipsis o en Asia. Tengamos presente esto. Nos acercamos porque hay un virus que nos va a matar, no es así. Nos acercamos porque amamos a Dios, porque Él es digno de gloria, porque es el pesado de pesados. ¿Ok? Él es el pesado, es el que vale más que todo. Porque Él no es cosa creada, Él es Dios. Nosotros somos cosas creadas. Él es Dios. Y en eso creemos nosotros. Entonces, Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a estar ahí. Tenemos invitados la próxima semana. Por eso le digo que vamos a ir poco a poco. Voy a tratar de estar mandando apuntes a ustedes para que los estén analizando ustedes. Vamos a mandarlos por medio de WhatsApp para que ustedes, en PDF, ¿verdad? Sí, PDF, sí, en PDF, para que ustedes reciban toda esta información o todo este estudio, que son más o menos 38 a 44 más o menos, hermanos, lecciones, pero en eso voy a estar intercalando varios hermanos invitados, porque creo que es muy bueno tener gente invitada, porque tiene una perspectiva y una frescura en su forma de predicar diferente a mí, y eso me agrada bastante, porque Dios se manifiesta a través de sus siervos. Entonces, vamos a estar en contacto, hermanos. Sigan mandando y no echen en saco roto, no se esperen al jueves, ¿ok? No se esperen al domingo. Los que nos ven en Facebook, cuando esté la predicación en Go Live, hermanos, manden las peticiones. Nosotros vemos todo, mi esposa o yo analizamos todo y lo vemos y tratamos de contestar a todos. Entonces, hermanos, manden todo, incluso en los devocionales de niños. Ahí vienen más personajes para las niñas y para los niños que lo ven. Vienen más personajes, vamos a estar moldeando algunas cosas ahí en los Muppets. Entonces, hermanos, Dios me los bendiga, me los guarde, hermanos. Tengan por seguro que estamos orando por ustedes, tengan por seguro
que estamos, que como yo como pastor y mi esposa como mi compañera estamos preocupados de su salvación y preocupados de su vida. A medida, obviamente, que ustedes obedezcan, ¿verdad? Pero sí estamos preocupados por ustedes y que sepan que todo lo que estamos haciendo es para gloria de Dios primeramente, para darle su honra y para proclamar su evangelio y hacer lo que nos mandó, así como el ángel mandó a Juan y a mí me mandó el Señor Jesucristo a través de su palabra y predicar el evangelio a todas las naciones. Y es lo que estamos tratando de hacer. Y en ese proceso ser pastor de ustedes localmente y poder instruirlos de la mejor manera, hermanos. Entonces, Dios me los bendiga, les amamos. Mis hijos les extrañan muchísimo, muchísimo. A veces me ponen a llorar. Y ya les traemos la casa. Pero bueno, Dios va a dar el momento adecuado, hermanos. Entonces, Dios me los bendiga y los guarde. Vamos a terminar con una oración, hermanos. Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por todo. A ti sea la honra. Permite que este estudio poco a poco sea, sea más fluido, Señor. Sí, ciertamente no es una cosa que yo haya dado más que una vez en este tiempo, Señor, pero es importante comenzarlo a dar. Instruye a tu siervo para ser un maestro para la iglesia y que la iglesia reciba la palabra, Señor, como es y como debe de ser, Señor. A ti se la honra. Bendice a mis hermanos donde quiera que estén en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Dios me los bendiga muchísimo.